que la neurogerencia es una nueva forma de gerenciar, y no solamente desde las ciencias pedagógicas, sino en todo ámbito donde un ser humano tenga que realizar y distinguirse, ojo con lo que estoy diciendo, distinguirse en el rol de gerente. ¿Okay? Y hay que entonces empezar porque todos los seres humanos estamos, si se quiere, inmersos en una incertidumbre permanente. La incertidumbre es una situación que de alguna manera es necesaria en pequeñas dosis. Todo lo que es extremo, obviamente, pues es problematizante en la vida de cualquier ser humano y en los roles que realiza en lo personal y en lo profesional. Y en este sentido, una situación de riesgo implica que el cerebro reptil o el cerebro básico deba de alguna manera responder, mas no reaccionar. Cuando reaccionamos es porque el cerebro límbico o el cerebro del amor, el cerebro del sentir, no lo hemos educado. Y es lamentable todavía hoy en día observar que existen padres, incluso, no me voy a ir a personas ajenas a lo que es en un sistema familiar, el rol de ser padre y de ser madre, que gritan, que utilizan improperios para poder corregir algún comportamiento que para ellos es irritante, pero si estamos en presencia, por ejemplo, de un cerebro, de un niño con cerebro neurodiverso, no es extraño, es una forma en la cual el cerebro se comporta. Entonces, el cerebro tiene un comportamiento, y esto es lo que la neurociencia ha venido trabajando y ha venido mostrándonos, que este señor llamado cerebro no es un objeto más de nuestra dinámica del cuerpo etéreo, donde están todos los órganos, sino que tiene un proceso de interoceptividad entre el corazón y el cerebro, que ambos tienen grupos importantes de neuronas, las cuales se pueden reproducir, las cuales se pueden reactivar dependiendo de nuestro control de ese cerebro y de ese cerebro reptiliano básico, y por supuesto dinamizado desde la educación de las emociones. En esto tiene mucho que ver todo lo que un poco se ha venido trabajando desde los años 95 con Daniel Goleman, que puso de moda algo que se denomina inteligencia emocional. ¿Okay? Sin embargo, esto había sido trabajado desde mucho tiempo atrás, pero poco estudiado. Bien, entonces en este sentido, un gerente no escapa de poder sentir incertidumbre por generar inestabilidad, por tener descontrol emocional, porque sus estados de ánimo no estén precisamente balanceados en todos los días en que se tiene de alguna manera que enfrentar a sus funciones como gerente. En muchas oportunidades también encontramos personas que entienden que un cargo es su poder. Entonces, esto estimula el ego, y un ego abultado nos dice que hay descontrol emocional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero somos personas y después somos gerentes. En este sentido, es importante entonces entender que un gerente que se encuentra bajo una situación de incertidumbre permanente, donde está generando ese cerebro una hormona que lo tiene todo el tiempo en estrés, y esa hormona se llama exceso de cortisol y de adrenalina, las cuales son importantes, pero en
pocas dosis, dosis que nos permiten automotivarnos, que nos permitan ser irradiantes y que nos permitan, por sobre todo, generar ese eustrés de motivación, que es positivo, ¿ok? Pero cuando está en alto nivel de producción, y esos son neurotransmisores que produce nuestro cerebro, es lamentable porque empezamos, o así como los vehículos, a pistonear, eh, a, a demostrar una serie de comportamientos y ritos que no nos permiten ser eficientes, efectivos y mucho menos afectivos en la gestión de nuestros roles como gerentes. Entonces, ante estas circunstancias que se han venido observando a lo largo de muchos años en muchas organizaciones, bien sea empresas de todo tipo, y incluso eh, organizaciones educativas, donde, bueno, no se han generado los correctivos apropiados porque simplemente no tienen tampoco a los especialistas en el área de psicoemocionalidad para que pueda ejercer ese rol de coach, de acompañante, de asesor en esta gestión emocional que requieren los gerentes. Entonces, la neurociencia nos habla que además de que un gerente pueda conocer esos saberes que muchos otros autores, por ejemplo, como Taylor, un gran padre en el área de la administración científica, haya podido legarnos, ¿verdad? Un segundito, que haya podido entregarnos como esos parámetros que un gerente debe conocer para poder ejercer. Más allá de esto, es importante para la organización, cualquiera sea el servicio que ésta preste, que se cumplan los objetivos organizacionales. Y lastimosamente los objetivos organizacionales muchas veces no se logran porque el ser que trabaja, ese capital humano que trabaja en la organización, no tiene el balance emocional, no tiene la cultura emocional del autocontrol, del conocerse como bajo determinada emoción reactivamente genera toda una cantidad de episodios que malversan lo que es la cultura organizacional y que como algo que conocemos y que es un poder de nuestra mente, se desarrolla entonces un contagio emocional, pero no positivo, porque existe el contagio emocional positivo, que es el que sí me permite establecer el wifi neuronal de mis nodos neuronales con los neuronales del resto de los compañeros que hacen vida laboral conmigo, ¿ok? Y que eso es dinamizador cuando tenemos un sistema interoceptivo corazón-cerebro armonizado, donde yo sé controlar mis emociones, donde yo sé que puedo en algún momento determinado tener el caldero bajo, como dice mi amiga Virginia Satir, y de repente pues estar bajito en algún estado de ánimo porque también es un derecho, lo que es además un proceso natural del ser humano. Pero el caso es que tú no eres responsable de lo que sientes, pero sí eres responsable de lo que haces con esas emociones que tú dejas a libre albedrío y con las cuales tocas a las otras personas y generas situaciones conflictivas que en verdad no tienen sentido ni razón de ser, pero que son limitativas para el logro de los objetivos organizacionales planteados por un equipo de trabajo. Por ejemplo,
La neurogerencia data, como les decía, del 2005 en adelante, donde aparece un artículo científico en la revista Business World en los Estados Unidos y en el diario El Guardián del Reino Unido. Y aquí es donde comienza de alguna manera a ser protagonista en la palestra la neurogerencia. Pero es importante recordar entonces que el cerebro funciona de acuerdo a la actividad que mayormente tiene un individuo. Y eso obviamente hace un determinado influencia en la neocorteza cerebral, que está formada por dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. En el izquierdo están almacenados todos los saberes que ya están mecánicamente en ese reservorio de nuestros procesos cognitivos ejecutivos, altamente organizados por un máximo, que es la memoria, los procesos de reauditorización y de revisualización, ¿ok? Sin embargo, el hemisferio cerebral derecho, que es un hemisferio que tiene funciones del izquierdo también, lógica, razonamiento, análisis, síntesis, pero además tiene el gran poder de la creatividad, la imaginación, de conectarse con el mundo emocional del cerebro límbico, nos permite aprender. Es como nuestro gran terapeuta que también nos legó la teoría del aprendizaje cognitivista, Jean Piaget, nos permite buscar en el izquierdo todas esas asimilaciones acomodadas que hemos podido nosotros alojar en el hemisferio izquierdo. Entonces, en este sentido, ambos hemisferios se compaginan. Y esto es lo que permite que la neurociencia nos entregue este gran baluarte de comprender el fenómeno de cómo un cerebro se comporta cuando está sistematizado bajo determinada influencia de actividad. Entendiendo también que cuando existe un hecho significativo en la vida de un ser humano y ese hecho está asociado a un neurotransmisor como el cortisol, por ejemplo, y con una emoción que no es tan proactiva, que está en demasía, como por ejemplo la rabia, el miedo, se conforma una partícula que se llama analfa. Esas analfas son partículas energéticas microcuánticas que están corriendo a lo largo de nuestras redes neuronales y ellas se ocultan y aparecen haciendo estrepitosos ruidos a nuestro sistema neurológico cuando hay alguna situación de conflicto que increpa esa emoción de miedo o de rabia y aparece en cualquier escenario donde yo estoy ejerciendo mi rol profesional. Caso de los gerentes en las organizaciones. Entonces, existen esos comportamientos de ese gerente que irradia importante cortisol y que cortisoliza, por decirlo así, o sea, contagia emocionalmente a el equipo de trabajo. Y es un equipo entonces de trabajo disfuncional, donde hay uno de repente, vamos a imaginarnos una carreta, ¿verdad? Y hay uno que a un grupo que ala la carreta hacia adelante para poder avanzar, pero entonces hay otros que se montan en la rueda para hacer un contrapeso, los que van arreando la carreta no logran el objetivo con tanta facilidad, porque hay oponentes en la fuerza cuántica del cerebro que no permiten
que avancen en conjunto el equipo laboral con éxito, o sea, siendo efectivos, siendo eficientes, siendo afectivos y mucho más, ejerciendo lo que se denomina el equipo operativo de alto rendimiento y sinérgico, que es muy importante para el éxito en cualquier organización. ¿Ok? Entonces, es urgente entender que en la gerencia se deben desarrollar habilidades en la neocorteza cerebral. ¿Okay? Y esas habilidades interconectadas con lo que se conoce, nos otorgó MacLean por allá por los 90, el cerebro triuno, que es un cerebro, pero en tres grandes cerebros que lo compaginan y que se conforman en ese sistema interoceptivo del cual les vengo a hablar. Entonces, aquí podemos observar que este médico, que fue uno de los grandes neurocientíficos de la humanidad, nos dice que existe el pienso, el siento y el actúo. Que si yo siento rabia, yo debo inmediatamente generar la conexión con mi pensamiento. ¿Por qué estoy sintiendo rabia en este momento? ¿Qué analfa está activada en mi red neuronal que me está generando que me está presentando esa emoción en un momento que es laboral, donde estoy con mi equipo de trabajo y donde debo mantener una actuación ecuánime, sosegada, para poder ser efectivos en cualquier elección que haya que hacer en la aprobación de los diferentes tipos de proyectos que se estén generando. Nuestro amigo Brandon, Néstor Brandon, nos dice, cambia tu cerebro. Me encanta este pensamiento. Cambia tu cerebro es cambiar tu vida. Solo tienes que dar el primer paso para convertirte en el dueño de tu destino. Y esto cada día está más comprobado. ¿Ok? De hecho, de alguna manera, en nuestros procesos de la post-pandemia lo vivimos. Y justamente en esa época es cuando su servidora comienza realmente a ser mucho más enfática en materia de investigación desde la dualidad de mi ejercicio profesional como psicoterapeuta, en consulta privada, en asesoría a colegios, a universidades y como docente investigadora. Entonces, porque definitivamente en la medida en como tú tengas esa dinámica de tus funciones cerebrales en balance, y de ahí viene un poco también, bueno, valga la cuña, mi Instagram de asesoría se llama En Balance con Irene, y es porque tenemos derecho a desbalancearnos. El asunto es no quedarnos desbalanceados, porque allí es donde el sistema interoceptivo del corazón-cerebro queda desequilibrado. Y los desequilibrios permanentes son los que generan los grandes conflictos, con nosotros mismos primeramente y con las otras personas. Reconocer que en algún momento necesito un psicoterapeuta, de un profesional que me apoye en esos procesos que debo atender. No dejar pasar la página cuando esas analfas se alborotan y me están diciendo, epa, atención, SOS, se está hundiendo este cerebro, ¿m? En el alcohol, en la droga, en procesos de emocionales cuyo dinamismo te está afectando, en el insomnio, bueno, en una buena alimentación. Todas estas son situaciones y factores importantes que alteran a un ser humano en el ejercicio profesional. Por supuesto, primero personal, y por eso es que llevo mi desbalance a el ejercicio de mi profesión como gerente. En este sentido, otros autores, como por ejemplo Francisco Cáceres, que es un psicólogo social, nos habla
de que la neurogerencia es una disciplina que está centrada, pues, en lo que un poco les he venido comentando, en los procesos neurofisiológicos que están involucrados en el desarrollo de esa inteligencia, pero que no es solamente una inteligencia a nivel personal, porque si bien es así, Goleman también nos habla de que en lo inherente con la inteligencia emocional tenemos dos inteligencias, la inteligencia interpersonal esto me están dando aquí una instrucción ustedes mismos, ajá, para ver si podemos ver la presentación más ampliada. Déjenme, y disculpen, haga el paréntesis, colocarla en presentación a ver si aguanta la plataforma, ¿ok? A veces se queda, como quien dice, ajá, vamos a ver, se logra ver, ¿verdad? Bien, entonces un poco comentando lo que les decía, la inteligencia interpersonal, que es aquella justamente que un neurogerente necesita desarrollar con mayor énfasis, pero esta no se va a desarrollar jamás si no hay un buen desarrollo de la inteligencia intrapersonal, que es la relación conmigo mismo, que es ese afecto como ser humano que debo entregarme, que es la valoración del yo en cualquier espacio donde éste se encuentre. Entonces, continuando, el logro de lo que le comentaba, de los objetivos organizacionales, va a estar directamente relacionado, y eso es algo que se ha comprobado en estudios realizados, con esa capacidad neurocientífica que cada gerente en equipo consolidado de trabajo pueda alcanzar. Por eso hablamos de que la neurogerencia, que es lograr elegir los mejores proyectos, el poder gerenciar el capital humano, social que trabaja en la organización, pero con todo el cerebro. No dándole solamente crédito a ese hemisferio cerebral izquierdo, que es más lógico, que quizás es más estadístico, que es quizás más concreto, racional, que justamente funciona de las partes al todo, mientras que el derecho funciona del todo a las partes, por eso se le llama holístico. Entonces, cuando hacemos un match excelente entre estas funciones que tiene nuestro cerebro, podremos entonces generar procesos gerenciales desde la gestión con todo el cerebro, no con una parte del cerebro. Entonces aquí es donde aparecen mayores capacidades para la resolución de los problemas, la toma de decisiones, la motivación al logro en el trabajo, los trabajos sinérgicos, cooperativos, donde se valora la función de cada uno, funciones descentralizadas, porque no es la única la cabeza que piensa, sino son varias mentes generando pensamientos, y el pensamiento es algo cuántico, es vibracional. Si tan solo una persona es negativa, muy excesivamente crítica, no constructiva, eso merma la capacidad de la toma de decisiones y de que los proyectos sean mucho más efectivos en el logro de sus metas. Entonces, es importante el control emocional, la eficacia de cómo funcionan mis procesos cognitivos, por eso es que hay que tenerlos activos, por eso es que de ahí vienen que tengamos en nuestras vidas como seres humanos la incorporación de una actividad física propia que podamos realizar sin exceso, por supuesto, que controlemos también la ingesta del azúcar, de los almidones, de los lácteos, como importante porque el cerebro excesivamente azucarado comienza a funcionar más lentamente, ¿ok? La interrelación entonces desde lo que es mi capacidad técnica,
que obviamente está dada por el conocimiento, por la experiencia, por lo que es el conocimiento científico, pero también el conocimiento empírico, pero el conocimiento emocional también. Entonces es muy importante en este espacio, ¿ok? Y bueno, abordar todo esto junto y asociado como una gran analfa cuántica positiva, ser productivos organizacionalmente. Entonces es importante el entrenamiento neuronal, desde lo que es también la planificación, la organización, el control, el seguimiento y la evaluación de todos los proyectos, sin dejar de lado esas habilidades que nuestra elección de vida nos haya podido proporcionar en cuanto al desarrollo de nuestro cerebro. Es importante también entender que somos sujetos intuitivos y que la intuición es un poder para un gerente, porque no es solamente el que se presenten unos logros que te los dice, te los indica las evidencias de las actividades o de los hechos que se suceden, que estos están amparados por un switch, así le llamo yo, un switch que se llama la intuición. Y esto todos los seres humanos lo tenemos dentro de nuestro ADN, pero además lo podemos mejorar, ¿ok? Con entrenamiento. Entonces, hay mentes no tan intuitivas, sin embargo hay otras que sí lo tienen arraigado en el ADN. Si yo pongo un ejemplo, en mi familia Puch-Bert existe un gran poder intuitivo y eso nos caracteriza en la personalidad a todos la familia Puch-Bert. Sin embargo, en la familia Carbonell, que es mi raíz ancestral madre, también catalana, pero el tema de la intuición no está tan bien, vamos a decir, anclada en el ácido desoxirribonucleico, que es lo que genera la parte de la herencia en la personalidad que tú logras desarrollar. Entonces, la intuición se ha comprobado que es una gran potencialidad para un gerente. Entonces, para ir recogiendo ya toda esta presentación que les traigo como sistematización de la experiencia investigativa, les voy simplemente a dejar que un neurogerente es aquella persona que comprende cómo funciona su cerebro y, por supuesto, el cerebro de su equipo que se ha dado la tarea a comprender el fenómeno del funcionamiento del cerebro de sus equipos de trabajo. Y esto lo conduce a autorregular sus funciones neuronales, sobre todo educar cada día más sus emociones, sus estados de ánimo, buscar siempre alternativas para superar las situaciones adversas desde lo proactivo, nunca desde la queja. Se mantiene buscando también actividades que le complementan en su vida personal para lograr la neuroplasticidad cerebral. Y en esto tiene mucho que ver, entonces, la vida sana, pero también el mantener momentos de relajación, momentos de meditación, para poder también incorporar espacios dentro de la organización que generen bienestar y calidad organizacional. No solamente la productividad desde el objetivo conducente a también la valoración productiva en cuanto a las inversiones que esa organización puede estar realizando, sino entregarle a ese grupo de personas que forman y hacen vida laboral el hecho de poder tener calidad de vida dentro de ese jornal de 8 horas o más de trabajo dentro de una misma organización. Bien, entonces aquí hay un modelo que es una teoría que se logró consolidar
a través pues de la investigación cualitativa, fenomenológica, hermenéutica, donde entonces emergen algunas situaciones que dejo aquí expresadas, como que es importante que existan estructuras jerárquicas, pero que esas estructuras jerárquicas estén centradas en cómo funciona el sistema nervioso, ¿ok? No de manera jerárquica horizontal o vertical, sino que sea un entramado, así como lo podemos observar en un cerebro, que hay un entramado entre neuronas, dendritas, axones, núcleos de dendritas, de axones y núcleos de la gran neurona, que somos, pero entrelazados. Entonces, para ello, la habilidad de desarrollar competencias no solamente blandas, sino también técnicas, la importancia del desarrollo de las inteligencias múltiples, de saber qué capacidades intelectuales y emocionales también tiene cada uno de los miembros que forman parte de la organización, de herramientas en cuanto a la programación neurolingüística para poder negociar la adaptación a las diferentes respuestas que generen cambios en la organización, y un permanente proceso neuroplástico en esos cerebros que comparten una vida organizacional. Y con esto pues les entrego y me despido con mucha alegría el haber podido compartir en un pensamiento muy mío, muy Irene. Somos y recibimos del mundo lo que pensamos y lo que sentimos. Si mi dinámica está en el pensamiento crítico y negativo, eso es lo que va a venir a mí. Porque es una ley de la naturaleza, la ley del boomerang, ¿ok? Todo lo que yo despliego hacia afuera llega a mí en otro momento histórico transformado, pero llega a mí. Entonces, ser un neurogerente yo creo que es un poco la respuesta a lo que esta sociedad del conocimiento necesita para tener calidad de vida, para ser más longevo y para poder seguir desarrollando investigación en cualquier escenario en que nos encontremos y en cualquier nicho universitario de la humanidad, porque nuestra misión es que la humanidad cambie hacia el bienestar, menos guerras, menos conflictos, menos hacer problemas de donde no existen problemas. Abrazo de luz.